Y vamos a hablar sobre este pasaje, Mateo 9, versículos 35 al 38. Ahí está un pequeño bosquejo en sus notas y quiero que por favor lo sigan. Vamos a leer Mateo 9, versículos 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos. Padre Celestial, hemos abierto de nuevo la Escritura en este día del Señor y hemos reflexionado en las palabras que están ahí escritas e inspiradas. En esta mañana yo te ruego que tú nos ayudes a entenderla, a aplicarla, a que de verdad no pase desapercibida, que la explicación, Señor, sea una explicación acorde a lo que fue inspirado. Permíteme no separarme de lo que está escrito y que los que estamos aquí seamos tremendamente edificados y que de verdad sea un alimento fuerte, sólido, nutritivo para nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Muy bien. Aquí, de nuevo, el elemento del reino y del pacto van a salir a la superficie. Muchas teologías, lamentablemente, digamos teologías muy recientes, específicamente de la década de los 60, 50, 60, 70, un despertar bastante carismático nos guió a muchos a separar estos conceptos pensando que de una u otra manera estaban discontinuados. Algunos empezaron a anunciar el reino de Dios y el reino aquí, el reino ha llegado y el reino con nosotros, lo cual es cierto, nosotros creemos. Y ciertas teologías dicen que el tema del reino está separado del tema de la salvación, que la salvación es una cosa, pero el reino es otra, que la salvación es un mensaje ya viejo y que no es suficiente y por lo tanto necesitamos una palabra de reino y no solo de salvación. Bueno, una de las cosas que planteamos desde el principio, de hecho, las primeras 3 charlas o primeras 3 prédicas de esta congregación, y ahí están grabadas, hablamos precisamente de que no existe pacto sin reino y no existe reino sin pacto. Es lo mismo, ¿no? Es un mensaje completo. Hay que considerar los conceptos y entenderlos, pero no hay que separarlos, ¿sí? En la escritura, el concepto del reino es introducido en un marco de pacto, ¿sí? Dice Michael D. Williams en su libro Far as the Curse is Found, hasta donde alcanza la maldición, la historia pactual de la redención, dice que Dios hace al rey de Israel un representante del pacto, ¿sí? Él representaba el gobierno de Dios entre el pueblo en el presente y se convirtió en el símbolo de la esperanza futura del gobierno perfecto y mesiánico de Dios entre los hombres. Es decir, el rey finalmente viene a ser una representación visible del pacto. No existe un reino o un rey si no tiene un elemento pactual. ¿Por qué? Porque el rey está en pacto con sus siervos, con sus súbditos. Y el reino viene a ser un elemento más en el programa redentor. El pacto viene a ser un elemento que se conjuga de manera perfecta y también íntimamente ligada con el pacto y el reino, ¿verdad? Ambas cosas son básicamente lo mismo. Cuando Mateo describe a la persona de Jesucristo y su obra, al utilizar lenguaje de reino, está utilizando al mismo tiempo lenguaje de pacto. Nunca hagamos esa disociación en nuestra mente de que una cosa es diferente a la otra. Pueda que tenga una articulación o explicación diferente y pueda que tenga algunas implicaciones en la práctica diferentes, pero
viene a ser el mismo mensaje. Sí, a veces algunos se nos acusa de decir, no, es que ustedes predican un evangelio de salvación y la Biblia está hablando de un evangelio del reino. Bueno, no es un evangelio distinto, es el mismo evangelio. El evangelio del reino de Dios es el evangelio para el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Sí? Dice Juan el Bautista y también Jesús, ambos lo repitieron, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Es un mensaje, ¿sí? No está disasociado, es una cosa. Me gustaría mucho hablar del contexto, que siempre hacemos un análisis contextual, pero de verdad mi bosquejo se extendió muchísimo, entonces voy a entrar de una vez al significado original. Y en el significado original voy a ir poniendo algunas cosas que encontré obviamente del contexto para que lo vayamos viendo. Aquí, en este pasaje, vemos el final de un dispositivo literario, una técnica literaria, una técnica de escritura que se llama inclusio. ¿Qué es un inclusio? Un inclusio es una técnica de escritura que funciona a manera de paréntesis, ¿sí? La primera frase de este inclusio dice algo, luego hay una porción de un pasaje y al final de ese pasaje, la última frase es idéntica o similar a la primera. Entonces es como un paréntesis, ¿no? Entonces, si ustedes ven, ahí puse en sus notas, que el inclusio inicia en Mateo 4:23. Miren dónde inició este inclusio. Y dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese es, abrimos el paréntesis, dice Mateo. Y a partir de ahí empieza a hablar de los milagros, de los ciegos, del sordo, del endemoniado, también habla del centurión, ¿verdad? Y también habla, ahí en este inclusio está todo el sermón del monte, ¿sí? Todo el sermón del monte. Y cierra este inclusio, ¿dónde? En Mateo 9:35. Qué gigantesco ese inclusio, ¿verdad? Porque inicia varios capítulos antes y termina aquí. Y dice Mateo 9:35, y ahí lo pongo igual, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Básicamente las palabras casi que se repiten textualmente, ¿no? Y hay dos elementos aquí que deben llamar nuestra atención y los vamos a analizar uno por uno. Calvino lo describe de la siguiente manera. Proclamando la doctrina de salvación, esto es lo que dice Calvino, proclamando la doctrina de salvación y confirmándola al añadir milagros, dice Juan Calvino. Estas palabras específicas deben llamar nuestra atención. Aquí hay dos palabritas que se repiten en los dos versos, en Mateo 4 y en Mateo 9. Enseñando y sanando. Esos dos elementos son los que forman básicamente las frases del inclusio. Algunos dicen que Jesús, en todos estos capítulos y relatos y enseñanzas, está enseñando y demostrando el reino de Dios. Pero a mí me gustaría más acercarme a los vocablos que están original, en el griego original, y que se traducen hacia el español. Enseñando y sanando. Esto es el objetivo de este inclusio. Toda la enseñanza del Sermón del Monte y todos los milagros registrados son para que entendamos el reino de Dios. Número 1, enseñando, viene del griego didasko, que significa sostener un discurso con otros e instruirlos, dar discursos didácticos, ser maestro, impartir instrucción, inculcar doctrina en uno. La acción de la enseñanza es parte de la naturaleza del reino de Dios. En el reino de Dios vamos a encontrar enseñanza, doctrina, educación, equipamiento, entrenamiento. Por eso es que cuando alguien dice, yo reconozco a Jesucristo como Señor y Salvador, lo reconozco como el Rey, una de las cosas que va a tener que hacer es educarse. Educarse en el reino. Y por eso es necesaria
obviamente, la lectura de la Biblia todos los días. Es necesaria la lectura de otros hermanos que han escrito libros que nos ayudan a entender la Escritura. Por eso es necesaria, por ejemplo, una reunión como la de los viernes, en donde nos educamos en el conocimiento de Dios. Es venir a la iglesia los domingos y parte fundamental de la adoración es la enseñanza de la palabra. Al momento de enseñar la palabra estoy adorando a Dios. Cuando yo estoy dejándome adoctrinar por aquel que me está enseñando la palabra de Dios, estoy adorando a Dios. La enseñanza es parte de la naturaleza del reino. Este reino de Dios por naturaleza es doctrinario. De por sí va a fluir enseñanza, ¿sí? Y no solo bíblica, ¿no? No solamente cuestiones morales, sino que de verdad en el reino de los cielos hay muchísima otra enseñanza de muchísimos otros ámbitos que se desprenden del conocimiento de la palabra de Dios. De verdad, por eso es tan importante, por ejemplo, estudiar la historia de la iglesia, porque uno de los puntos principales que nos enseñan los historiadores es que la historia de la civilización occidental no se puede desligar de la historia de la iglesia. Checha me hacía referencia de este hermano César Vidal, ¿no? Y tengo otra literatura, yo que lo cito en este libro que publicamos ahí en nuestro website, de apellido Escobar. Su libro se llama Los Reformadores y sus aportes al mundo. Y de verdad, a partir de la enseñanza y la doctrina de los reformadores, se desarrollaron muchísimas otras áreas del conocimiento y de experiencia, ¿no? Por ejemplo, yo estaba escuchando un podcast de un arquitecto que en la ciudad donde él vivía hubo un gran incendio y se quemó una catedral que tenía siglos de estarse construyendo. Era una catedral tan grande que de verdad llevaba ya varios siglos y la gente no dejaba de construir la catedral. Llegó el incendio y se destruyó la catedral, ¿no? Entonces este arquitecto era holandés, él propuso, el consejo de la ciudad lo llamó y le dijo: señor, usted es arquitecto, ayúdenos a reconstruir la catedral, eso es lo primero que tenemos que reconstruir en esta ciudad. Y él registra en su biografía y dice, habiendo sido enseñado en la doctrina reformada de los grandes reformadores, dice, entendiendo que la enseñanza de la palabra de Dios es primordial, voy a hacer esta obra. Y entonces él empieza a rediseñar la catedral, ¿sí? Empieza a rediseñar la catedral. Pero mientras está rediseñando la catedral, dice, momento, ¿por qué solo la catedral si toda la ciudad se quemó? ¿Saben qué? Voy a rediseñar toda la ciudad. Y este arquitecto hace planos, imagínense, estamos hablando del siglo XVII, y el cuate hace planos y presenta al consejo de la ciudad una serie de planos y los del consejo se le quedan viendo, ¿qué es esto? Te pedimos que rediseñaras la catedral. Y él les dice, no, vamos a rediseñar toda la ciudad. El consejo de la ciudad se molestó con él y no le dieron el trabajo. Entonces él se retiró a un pueblo donde él había vivido y nacido, y ahí se puso de acuerdo con algunos y le dieron permiso de diseñar una catedral ahí. Y se cree que esta es la primera catedral que fue diseñada teniendo el púlpito como el lugar central. Él fue uno de los pioneros en el diseño arquitectónico para que el audio de la voz natural pudiese ser escuchada básicamente en todos los rincones del edificio. Y él diseñó la catedral y el púlpito pensando en que una de las cosas primarias era la enseñanza de la palabra de Dios. Y miren, es una historia fascinante de este tipo. Yo voy a escuchar ese podcast mientras hacía ejercicio y decía, qué maravilloso, ¿ah? Porque no es solamente la enseñanza de la palabra de Dios. La enseñanza de la palabra de Dios
motiva mucha de la otra enseñanza en otras áreas y otros ámbitos de la historia y del conocimiento humano. Así que la enseñanza es parte del reino de Dios. Por naturaleza, el reino de Dios va a ser doctrinario, va a ser de enseñanza. La segunda palabra regresando al inclusio, la segunda palabra que llama nuestra atención es la palabra sanando. ¿Sí? Dice que él iba enseñando y sanando. Y viene del griego therapeu, que significa servir, que significa cuidar de, atender, un trato especialmente de un doctor, ¿sí? Curar, restaurar la salud. También esta es una acción de la naturaleza del reino de Dios. El reino de Dios por naturaleza es un reino en donde hay sanidad. A donde el reino llega, hay sanidad. Y no solamente ahí es donde diferimos en algún punto con nuestros hermanos carismáticos, ¿no? Porque ellos dicen, sí, donde el reino llega, empiezan a haber eventos de sanidades. Pero no estamos hablando solo de eventos de sanidades. Estamos hablando de que la naturaleza del reino es sanidad. Y un teólogo decía precisamente comentando sobre Romanos 8, ¿no? Porque dice que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Él dice que la salvación es finalmente la sanidad de toda la creación. Y si ustedes lo piensan, eso es exactamente lo que estamos buscando. Cuando el reino de los cielos vino a la tierra, cuando la voluntad de Dios empezó a ser en la tierra como es hecha en el cielo, el reino empezó a sanar la creación, ¿sí? Y parte de la sanidad es precisamente el evento de la salvación, no solo individual, después familiar, después empresarial, después nacional. Entonces el reino de los cielos tiene esta característica, que enseña y que también sana. Todo lo que leímos en estos capítulos, del capítulo 4 al capítulo 9, incluyendo el Sermón del Monte, responde de una u otra manera a estos dos elementos, a la enseñanza y a la sanidad, ¿sí? Cuando Jesús anunció el reino de los cielos, sanó con su enseñanza al hombre interior y también al hombre exterior. Como lo hemos visto en varios de los estudios que hemos hecho de los milagros, la sanidad o la salvación es el evento principal y la sanidad del cuerpo es un bono, pero finalmente también es producto del reino de Dios. ¿Qué provocó esto? Provocó que las multitudes siguieran a Jesús. Y cuando leemos eso, más en esta cultura en donde el éxito generalmente se pinta como correcto si una persona tiene muchos seguidores. Lo sigue mucha gente. Entonces es exitoso. Mira sus eventos, siempre están llenos. Entonces es exitoso. Mira su iglesia, es más grande y está llena siempre. Entonces es exitoso. Creemos que las multitudes son símbolo de éxito. Pero realmente analizando el pasaje y analizando las multitudes, generalmente cuando se hablan en la Biblia, las multitudes parecían realmente indicar lo contrario, ¿verdad? Ayer fuimos con Sinapsis tuvimos el privilegio de ir a ministrar una congregación aquí en la zona 2 y hicimos un live, ¿verdad? Lo pusimos ahí y pusimos Facebook Live y mientras estábamos tocando, ¿verdad? Y el chico que nos ayudó el chico que nos ayudó a ver lo del video y las redes nos dice, venía emocionado, me dice, miren muchachos, les fue bien en redes sociales. Y yo, de verdad, le digo, sí, me dice, hubo un momento que hubo 8 personas conectadas. Ya me empecé a reír, ¿verdad? Porque él estaba emocionado porque 8 personas habían estado conectadas bastante tiempo. Y entonces realmente para muchos eso es como, no hombre, estos no son exitosos, ¿verdad? Porque solo 8 personas se conectaron. Ahora, creemos realmente que las multitudes son un símbolo de éxito, un diagnóstico del éxito, pero no necesariamente es así.
De hecho, en el análisis de este pasaje, vamos a ver que el lidiar con las multitudes no era nada sencillo y tampoco era algo que se disfrutara. Hoy, pues, tenemos sistemas de sonido y micrófono y personal de seguridad, ¿no? Las empresas de seguridad contratan gorilones y para calmar a las multitudes. Entonces decimos, la multitud está controlada. Pero imagínense en aquel tiempo que no había micrófonos, no había tarimas, no había estadios. Había un coliseo, pero el coliseo era para ir a matar gente, pues, o sea, no era nada sencillo. Más adelante, en el relato de los evangelistas, se dejan claro que mucha de esta gente buscaba a Jesús solo por los beneficios, no porque realmente lo siguiera. Dice Juan 6:26, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis porque no habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. De hecho, el que las multitudes se amontonaran para llegar al maestro significaba que había mucho trabajo. El trabajo que se le avecinaba a Jesús para lidiar con las multitudes era grande, no era sencillo y tampoco significaba que era una buena paga, ¿no? El trabajar con multitudes es algo en verdad difícil, a veces aterrorizante y que requiere de mucha responsabilidad. Yo, en mi inmadurez, cuando hace varios años, ¿no? Yo creí que el tema de los eventos era donde teníamos que poner nuestro dinero, nuestro esfuerzo, ¿verdad? Y yo me esforzaba mucho por traer bandas musicales y toda la cosa. Y una vez trajimos una banda de unos gringuitos, ¿verdad? Que vino a tocar rock, ¿verdad? Y empezó el rollo y se va descontrolando eso. Ustedes, y habían unos niños chiquitos y se bajaron y ya no los podíamos regresar. Ustedes, era de verdad algo bien difícil, era bien complicado. El trabajar con multitudes no era algo sencillo o algo que se disfrutara realmente. A ver, ¿cómo trabajaban los romanos con las multitudes? Bueno, los romanos trabajaban con las multitudes de una manera, con la fuerza de la espada. Sí, aquí voy a ir tocando algunos puntos del contexto. Los romanos, cuando veían una multitud, una turba, llevaban una corte de soldados y derramaban un poco de sangre para asustar al resto de la multitud. Bueno, se calman, aquí les matamos a estos 10, mírenlos, se calman y no nos vamos a calmar. Bueno, entonces como no se calmaron con estos 10 que matamos, vamos a matar a toda la multitud. Esa era la forma en la que los romanos trabajaban con las multitudes, ¿sí? He aquí el contraste entre los gobernantes, ¿no? El César y Jesús. El César miraba a las multitudes de dos maneras: como una fuente de ingresos. Era una multitud, si la logro controlar, les voy a taxar, les voy a poner impuestos y me genera ganancias. Y si no se controla la multitud, entonces esto va a ser un matadero y los voy a matar a todos, punto. Los romanos no se complicaban. Los romanos miraban a las multitudes despiadadamente. Esa era su forma de operar. Pero dice aquí el texto que Jesús miraba a las multitudes con compasión. El contraste es muy grande, es claro como el agua, ¿sí? El Rey de Reyes miraba a las multitudes con compasión. El César, el usurpador, miraba despiadadamente a la multitud. A los ojos de Jesús, estas multitudes estaban angustiadas, dice el verso 36, y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Las ovejas estaban siendo acosadas, oprimidas y por lo tanto eran indefensas e impotentes ante aquel que las estaba ultrajando. Y esta no era la primera vez que Dios miraba a su pueblo con esa descripción. Tampoco sería la última. Aquí es donde me extiendo un poquito, porque esta frase que Mateo describe aquí como ovejas sin pastor es una frase bien importante para que entendamos la dinámica de Dios con su pueblo. La primera vez que se registra esta declaración en la Biblia es cuando Dios anuncia a Moisés que sus días van a terminar. Moisés, alístate, Ishkamik, vas a morir, te vas a reunir con tus padres. Moisés entonces hace una petición: Jehová Dios, por favor, antes que yo muera, dice Números 27, versículos 16 al 17, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová
no sea como ovejas sin pastor. Esta es la petición de Moisés. Y no es casualidad que al hombre que Dios escoge para que el pueblo de Israel no sea como ovejas sin pastor es a Josué, aquel cuyo nombre es equivalente a Jesús en el hebreo. Esta era en alguna medida una prefiguración de Jesús. El pueblo se va a descarriar porque son ovejas pecadoras que se van a descarriar. Tienden a salirse del redil, a perderse, a buscar lo que les hace daño. Entonces necesitan un pastor que no permita eso. Y obviamente escogen a Josué por prerrogativa divina. Posteriormente, en otra escena, el rey Acab y el rey Josafat, los reyes del norte y del sur, Acab del norte, Josafat del sur en Judea, hacen una alianza para ir a pelear y conquistar una tierra que se llamaba Ramot de Galaad. Josafat pide a Acab que se consulte a los profetas antes de ir a pelear. Y sucede que habían 400 profetas que le decían, sí, rey, vayan a pelear, la victoria les ha sido dada, les decretamos que ustedes van a ganar y esto y lo otro. Había uno que hasta agarraba, se había hecho unos cuernos de hierro y así, con estos cuernos vas a matar aquí y allá. Y todos los 400 profetas decían, vayan. Pero el rey del sur, quien en alguna medida, por lo menos en gran parte de su vida, Josafat, fue un buen rey, él no se convenció, dijo, no, estos profetas son casaqueros, yo no los siento genuinos, dijo. Entonces Josafat le dijo a Acab, no, hombre, busquemos un profeta más, hombre, no hay nadie más. Y entonces Acab, el rey del norte, que ese sí era, que le gustaba el chongengue y que era así perdido, ¿va? Ese sí era un mal rey, dice, sí, mira, sí hay otro profeta, pero ese me cae mal, porque ese siempre profetiza lo contrario a los otros 400. Siempre me profetiza malas cosas, dice Acab. Y no quería él consultar a este profeta. Este profeta se llamaba Micaías, ¿sí? De hecho, Acab dice en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 8, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, dice Acab, porque nunca me profetiza bien, solamente mal. El relato de esta escena incluso muestra que Acab envía a un militar a traer a Micaías. Y este militar quiso forzar el discurso de Micaías y le dijo, mira, los otros 400 profetas están diciendo esto, más vale que digas esto porque si no te va a ir mal. Lo fue hasta amenazar. Micaías en el versículo 14, 1 Reyes 22, dice, vive Jehová que lo que Jehová me hablare, eso diré, como un profeta verdadero. En efecto, Micaías llegó ante ambos reyes y la visión que Dios le dio es precisamente la misma visión que Moisés temía antes de morir. Dice primero libro de Reyes 22, versículo 17. Entonces él dijo, Micaías, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Voy añadiendo más porque de verdad esta frase es bien importante y espero no perderlo. Sí, sé que estoy ampliando un poquito aquí el concepto, pero es bien importante. Miren, no solo en la tierra de Israel, sino en muchos pueblos aledaños, la ilustración del pastor de ovejas era aplicada a los gobernantes, a los reyes, porque en alguna medida el pastor de ovejas gobierna, dirige, guía, protege. La ilustración ayuda a explicar con mucha claridad lo que un gobernante debería hacer con su pueblo. Un gobernante debería tratar a su pueblo como un pastor trata a sus ovejas. Las palabras de Mateo en este pasaje que estamos analizando hoy, de Mateo 9, versículos 35 al 38, mostraban una cosa, y voy a ser un poco duro, rudo y directo. Las palabras de Mateo estaban mostrando la ineptitud de César y los fariseos para gobernar a Israel. El lenguaje parece como muy tierno, pastor de ovejas, pero realmente estaba diciendo, César y los fariseos son ineptos a la hora de gobernar.
Ese es el mensaje de fondo. Veamos esto con un poco más de detalle. En el uso de esta ilustración en el cercano Oriente Antiguo, en el mundo antiguo, la metáfora del pastoreo a menudo se relaciona con el papel del rey como gobernante justo, proveedor, benévolo y o defensor poderoso, dice un escritor de apellido Laniak en su libro Pastores de acuerdo a mi propio corazón. Miren, existe un listado de verdad. Estaba yo leyendo este diccionario bíblico bastante exhaustivo sobre estos temas y él decía que los escritores de este diccionario dicen, hacen un listado bien extenso de muchos reyes de Mesopotamia, de Babilonia, de Egipto, de Grecia y de Roma, en donde en la literatura de estos países, de estas civilizaciones, se nombraban a estos gobernantes como dioses con D pequeña y se les representaba con esta misma ilustración: rey pastor, pastor fiel, el buen pastor vigilante de todas las personas que el hacedor ha puesto bajo su autoridad, señor de la abundancia, pastor que ama a su rebaño, el buen pastor que preserva con vida a sus soldados. La ilustración del pastor de ovejas era una ilustración para el gobernante. Cuando Mateo utiliza esta frase como ovejas que no tienen pastor, está describiendo no solo la fragilidad del rebaño, sino que también está describiendo la irresponsabilidad, negligencia y el fracaso del pastor. En este sentido, el fracaso del César, el fracaso de los fariseos. Mateo no solo está describiendo a las multitudes, también está describiendo el fracaso de los gobernantes del primer siglo. Qué profundo, ¿va? Que una pequeña frase nos esté dando un gran contexto. Uno de los enfoques primordiales del Evangelio de Mateo es presentar a Jesucristo como el Rey. Y en esta escena, en una de las muchas, podemos apreciar a ese Jesús como Rey, gobernante, verdadero, buen pastor, fiel, protector y amante de su rebaño. El rebaño siempre ha necesitado y siempre va a necesitar un buen pastor, ¿sí? Por la naturaleza de las ovejas, frágiles, ingenuas, hasta cierto sentido tontas. Todos nosotros hemos sido así. No nos ofendamos porque realmente es la Biblia la que nos compara con el rebaño. Y tal como lo mencionamos anteriormente, esta no fue la última vez que la Biblia vio a Israel o al pueblo de Dios como un rebaño que no tenía pastor. O como ovejas dispersadas. De hecho, la imagen se vuelve a repetir en la noche que Jesús es arrestado, ¿sí? Mateo 26:31 dice: entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ahora, es bien importante hacer el siguiente énfasis en este pasaje que acabo de leer. No habla este pasaje sobre el fracaso de Jesús como pastor. No, este pasaje de Mateo 26 habla acerca del pastor que se sacrifica por su rebaño. En otras referencias bíblicas que ya leímos, es claro que las ovejas sin pastor se refieren al fracaso del gobernante, pero en este pasaje la referencia habla del sacrificio del pastor por su rebaño, al punto de estar dispuesto a dar su vida por estos animalitos, nosotros. En ambos casos, la imagen de las ovejas dispersadas sin pastor mueve a compasión, porque es muy triste que animalitos de verdad tan ingenuos e indefensos se queden sin aquel que las protege. Ahora sí, al fin terminamos esto de la oveja sin pastor, ¿verdad? Jesús toma esta imagen y es movido a compasión y voltea con sus discípulos. Y esta imagen triste, ¿sí? Esta imagen triste, solo un maestro puede hacer esto. La utiliza para dar una lección de optimismo. Miren cómo transforma Jesús esta triste imagen en algo maravilloso y esperanzador. Dice los versos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este pasaje también es una paradoja, porque aunque la imagen de ovejas sin pastor provocaba tristeza y conmovía y movía compasión, al mismo tiempo Jesús la utiliza como una imagen de cosecha. Ahora, la cosecha, ¿qué era la cosecha en el primer siglo? La cosecha era el tiempo más alegre del año. Cuando era el tiempo de la cosecha, la familia se regocijaba, se levantaban temprano. Apúrense, hay que ir a recoger el fruto. Patojos, la esposa y el tío y los abuelos, todo el mundo. Vamos a recoger porque es tiempo de la siega. Qué paradójico, porque la imagen de oveja sin pastor ahora es una imagen de alegría, del momento más feliz del año. Aquí es donde nos damos cuenta qué maravilloso maestro es este Jesús. A nadie de nosotros se nos hubiera ocurrido eso, solo a él. La cosecha era un tiempo de mucho trabajo y de mucha alegría, tal como lo estábamos describiendo hace un momento. Observemos el hermoso contraste en la escena. Solo un gran y verdadero maestro sería capaz de tomar un cuadro tan triste y convertirlo en una lección de esperanza y optimismo. Las multitudes angustiadas y abatidas realmente eran campos listos para cosechar. ¡Ja! ¡Qué maravilloso! Solo Cristo es capaz de hacer esto. Aquel lugar en el que no hay esperanza realmente es un campo listo para cosechar. El mundo en el primer siglo era ese vasto imperio que llevaba casi 100 años. ¿Sí? Los romanos llegaron a la comarca de Judea por el 63 antes de Cristo. Y aquí estamos hablando por el 30. Estamos hablando casi 90, casi 100 años de donde el imperio romano había estado oprimiendo, exprimiendo, acosando a las ovejas, al pueblo de Dios. Pero realmente Jesús viene y le dice a sus discípulos, no lo vean así, véanlo como un campo listo para cosechar. El mundo para los discípulos era un mundo lleno de ovejas sin pastor, de cuadros tristes y desesperanzadores. Pero Jesús les dice, no, arreglen la graduación de sus lentes. La graduación del reino nos dice que este es un campo para cosechar. ¿Por qué? Porque este era el escenario perfecto para la salvación. Este era el escenario perfecto para la redención. Algunos creen y dicen, sí, esta persona ya tiene un trabajo estable, tiene una esposa, tiene hijos, tiene 1, 2, 3 carros, tiene una casa pagada. Esta persona está lista para que yo le hable sobre el evangelio. No, aunque una persona así puede venir a Cristo, no lo negamos. También aquella persona que está sumida en su baja pobreza, que vive en una casa de cartón, dijeron los guaraguao, que vivía de verdad en el, no sé, allá en un hacinamiento, ¿no? Esa persona no está lista para el evangelio, dicen muchos. Hasta que mejore un poquito más, ahí tal vez va a ser posible que venga el evangelio. No, ese momento es el indicado para la redención. Ese momento de mayor pobreza es el indicado para cosechar un alma. Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús aclara la visión de sus discípulos y les muestra que las multitudes sin pastor, de hecho, son un campo en donde Dios es el dueño y hay que recoger el fruto que el evangelio producirá. Dice D.A. Carson, ahí les puse una pequeña frase de D.A. Carson, dice que en ese caso la cosecha será abundante. Mucha gente estará lista para ser cosechada en el reino. Los discípulos no logran ver esto. Jesús muere y se arrinconan todos en un lugar a llorar, a frustrarse. Se murió, ya van 3 días, no resucita.
y pum, de repente aparece y 40 días. Y entonces de repente viene el Espíritu de Dios y llena a los hombres que están ahí, y Pedro se levanta y predica su primer sermón. ¿Y cuántos se convierten? 3,000 de una vez. ¿En qué momento cosechamos tanto? Han de haber dicho los apóstoles. Yo me imagino a los apóstoles en ese momento decir, se recuerdan cuando vimos a las multitudes como ovejas sin pastor, y el maestro nos dijo que este era el tiempo de la siega. Miren, y después siguieron predicando y de repente otros 5,000. Y dice el libro de los Hechos que cada día se agregaban más. Los apóstoles han de haber dicho, ¿de verdad que este era el momento de la siega? Este era el tiempo de la cosecha. Pero solo lo pudimos haber visto porque el Señor nos lo explicó. Calvino sigue escribiendo en su comentario sobre este punto y dice que por esta metáfora, Jesucristo, Él intima, es decir, liga de manera muy íntima, que muchos de entre la gente están maduros para recibir el Evangelio. La gente oprimida, desesperanzada, frustrada, esa gente está lista para recibir el Evangelio. El seminario donde yo estudio, el seminario teológico reformado de Birmingham, Alabama, tienen un programa de capacitación teológica en la cárcel, y ellos toman a hombres cristianos dentro de la cárcel que se convirtieron en la cárcel y les dicen, ¿cuánto tiempo te falta para cumplir tu sentencia? Tantos años. Vaya, cuando te falten 2, 3 años, venís aquí dentro de la cárcel, venís, va, como que pudieran salir, no, dentro de la cárcel, y vamos a hablar y vas a recibir un programa de entrenamiento para que cuando te liberen de la cárcel salgas con un título del seminario listo para ser un ministro eclesiástico. Y entonces yo estaba viendo un video y nos mandan noticias y correos electrónicos, y habían graduado ahorita como más de 20 personas dentro de la cárcel que estaban a punto de ser liberadas, y cuando salieran tenían las credenciales para ser ministros. Imagínense. Entonces viene, el seminario es un ejemplo de lo que estamos viendo acá. El que está dentro de la cárcel, ¿qué esperanza tiene? Ese está en la cárcel. Y la sociedad no lo quiere, él había hecho esto, lo otro. Ese está listo para recibir el Evangelio. Esa es la imagen de este pasaje. Recuerdo una conferencia, bueno, y aquí vamos avanzando a lo que decía Jesús. Pídanle Jesús dice, miren el cuadro con otros ojos. Esto no es un cuadro de desesperanza. Esto es un campo que necesita trabajadores. Así que ustedes son muy poquitos. Pídanle a Dios que añada más para que ustedes vengan a trabajar en el campo, porque aquí hay mucho trabajo, dice Jesús. Y me recuerdo una conferencia de un motivador. Yo obviamente no suelo escuchar mucho motivadores, pero a este cuate lo escuché, me salió un video por ahí, lo vi. Y yo creo que es cristiano, no estoy seguro, pero él estaba intentando motivar a una audiencia latinoamericana. Y porque él decía que los latinoamericanos tienen la idea de que los países latinoamericanos no tienen suficientes recursos para salir adelante. Y muchos latinoamericanos creen que sus países son pobres y por eso no son como países de Europa o Australia, otros lugares, ¿no? Y no tienen los recursos suficientes. Este motivador cuenta que él fue a Colombia a una finca, y él fue con los dueños de la finca, y qué bonita la finca, que era bien grande. Y dice que en uno de esos, en ese tour de la finca, los dueños de la finca le dijeron, ven, párate aquí. Miras ese campo lleno de árboles de mango. Sí, le dice, qué grande, qué montón de árboles de mango. Eran cientos de árboles de mango. Y cargados, ¿verdad? Y los mangos se caían de tan maduros que estaban. Y el suelo estaba repleto de mangos maduros que se echaban a perder.
Y los dueños de la finca le dijeron, el campo en esta finca es tan grande que toda esa plantación se echa a perder todos los años, porque nunca tenemos suficiente mano de obra para cosechar lo que está ahí. Todos los años se pierden, no sé, tal vez cientos de miles o millones de mangos, porque no hay quien los coseche. Y él pues estaba intentando motivar con esta experiencia a su audiencia para decirles que de hecho los países latinoamericanos tienen muchos recursos, más que muchos otros, pero que no existe una ética sólida de trabajo y no existe una disposición de su gente para ir a trabajar. Ese era su mensaje, ¿no? Y cuando yo recordé esta analogía, pues nos ayuda a entender esto. Mis hermanos, generalmente, aquí voy a ir saltando un poquito la aplicación, el que seamos una iglesia pequeña, muchas veces nos obliga casi que a tener una idea de que somos una iglesia pequeña porque no hay mucha gente que quiera esto. Y a veces creemos que de verdad en el campo en el que estamos no hay mucho para cosechar. Creemos que vamos a ser una iglesia pequeña porque somos una iglesia reformada, porque somos una iglesia que el pastor predica como 1 hora, nadie quiere ir a escuchar eso. La alabanza es bien tribal, nos dijeron. Bien, se asusta Ali, ¿va? Nunca había ido a una iglesia tan tribal por el tambor que toca el Lady, ¿va? A veces creemos que somos una iglesia pequeña porque nadie quiere esto. Pero yo quiero animarnos con este pasaje, porque realmente estamos en un campo en donde hay mucho para recoger. Y eso nos anima, pero al mismo tiempo nos confronta, porque eso quiere decir que no estamos haciendo nuestro trabajo. No estamos poniendo el suficiente empeño para ir a cosechar y traer fruto. Entonces, este pasaje nos tiene que animar, de verdad, a abrir nuestra boca y perder la vergüenza y decir, sí, yo soy un cristiano evangélico, soy reformado, soy aquí, soy allá, y te invito a la iglesia. Y que me digan, no, ¿qué me importa? Voy al siguiente. Este mango estaba chuco, vamos al siguiente. O sea, pues, vamos a cosechar. Porque no, este no es un campo vacío, que apenas tiene unas plantitas por allá, vamos a ver si hay fruto, pues vamos. Ay, no hay nada. No, este no es un campo así. Jesús nos está diciendo, este es un campo para cosechar. La gente está lista para ser cosechada. Los discípulos miraban la realidad del primer siglo bajo el dominio romano como rebaños dispersados, sin pastor, sin ovejas, sin pastores valientes. Pero Jesús les estaba enseñando que la realidad era otra con los ojos de la fe. Jesús les estaba enseñando que el mundo no estaba perdido, más bien porque el evangelio había sido sembrado en el mundo. Ahora habría mucho fruto para recoger, ¿sí? Y la oración de Jesús, Jesús nos está incentivando a orar para que añada más a nosotros y que el fruto de ese campo no se desperdicie. Como ese vasto campo de mango que nadie pudo cosechar porque no había suficiente mano de obra. Que no nos pase eso, sino que al contrario, cada día seamos más para cosechar más. Vamos a aplicar esto rápidamente. Dice Isaías 53, versículo 6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hemos de iniciar por incluirnos en el rebaño descarriado. Al menos en nuestra vida pasada, esta era una situación, ¿sí? Nos apartamos siguiendo nuestros propios deseos, nuestros propios pecados, como presos de ellos. El mismo Jesús que en el primer siglo vio a esas multitudes como ovejas sin pastor, ese mismo Jesús nos vio a cada uno de nosotros hace 15, 20, 30 años, no sé hace cuánto, nos vio y nos llamó de vuelta al redil. Efesios 4:11 nos habla sobre los gobernantes del cuerpo de Cristo. Efesios 4
11 y 12 está lidiando con que Jesús dice que a unos les dio la potestad de ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y precisamente el término allí que se traduce como pastor al español viene del griego poimen, que significa alimentador, protector y gobernante de un rebaño de hombres o de personas. ¿Sí? Es el supervisor de las asambleas cristianas. Ese es un pastor. Esto nos pone en un plano de mucha responsabilidad, tanto a los pastores como a las ovejas. Es nuestro deber, es nuestro trabajo hacer lo que nos han puesto a hacer en el reino. ¿Sí? Si en este tiempo Dios te ha puesto como oveja en una congregación, asegúrate de no ser lobo vestido de oveja. ¿Sí? Y al pastor, que se asegure de no ser un pastor cobarde, sino que se asegure de ser un pastor dispuesto a sacrificarse por sus ovejas cuando los lobos quieran venir y comerlas. En cuanto a los obreros y la cosecha, Calvino escribe: pero debemos escuchar la voz de Cristo, quien declara que donde no hay obreros es porque no hay pastores. Debemos orar primero para que el Señor nos haga obreros en su campo. Sí, algunos dicen: yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Pero yo voy a enfatizar de nuevo hasta la saciedad nuestra responsabilidad como evangelistas. Porque si tú te crees cristiano pero no evangelizas, en alguna medida no estás siendo un obrero en el campo de Cristo. Y es nuestro deber ser obreros en el campo de Cristo y abrir nuestra boca con seguridad para que otros también conozcan a Jesucristo. ¿Qué significa trabajar en el campo? ¿Qué significa ser un obrero en la mies de Dios, en la cosecha de Dios? Bueno, dice un autor de apellido Strowman que debemos proclamar su evangelio de salvación. Esa es una de las tareas primordiales. Orar por los enfermos, cosa que hacemos constantemente. Atender las necesidades de los demás. Por eso el ministerio de misericordia en esta congregación. Y les animo que de verdad no dejen de dar. Miren, 10 quetzales, 20, vaya, 5 pues. Pero todos los meses, mira Willy, voy a ofrendar para el ministerio de misericordia. Aparte de mi diezmo, ¿verdad? Aparte de lo que generalmente doy, voy a hacer esto. Eso es obrar en la mies de Dios. Y advertir del juicio venidero a todos aquellos que rechazan la salvación y el perdón de Cristo. Para culminar, uno de los grandes predicadores y teólogos, J.C. Riley, culmina escribiendo: el dinero puede contratar obreros. ¿Sí? Las universidades pueden proveer aprendizaje. Las congregaciones pueden elegir. Sí, Willy, vamos a elegirlo. Hagamos una carta. Podemos elegir. Los obispos pueden ser ordenados. Sí, impongan manos sobre Willy, impongan manos sobre Eddie, o no sé quién, van a ser ministros. Podemos hacer eso. Pero solo el Espíritu Santo puede hacer ministros del Evangelio y levantar obreros en la cosecha espiritual que no tengan de qué avergonzarse. No hay manera de escapar de nuestra labor evangelizadora. Asegurémonos de no solo estar escuchando una vez y otra vez más la responsabilidad que tenemos de evangelizar y decir: sí, yo tengo evangelizar, sí, es cierto, tenés razón, yo tengo la responsabilidad de evangelizar, pero asegurémonos de no solamente escuchar. ¿Saben por qué? Porque cuando lleguemos a la presencia de Dios se nos va a preguntar esto. Y ojalá tengamos cómo responderle: Señor, tú sabes que yo fui y testifiqué a tal. Es cierto, yo te vi que testificaste. Yo te vi cuántas veces te dijeron que no querían ir a la iglesia. Yo vi cuántas veces se burlaron de ti por salir con ese mensaje de evangelización. Pero eso me agrada. Ojalá que Dios nos diga eso. Ánimo, mis hermanos. Unámonos a la cosecha del campo. ¿Qué pasaje va? Estuvo largo. Pongámonos de pie.